estudiantes con dificultades de aprendizaje, estudiantes con severas dificultades de aprendizaje en lectoescritura. Si tú tienes estos problemas, entonces quédate aquí y yo te doy unos tips de una investigación que realicé que te va a ayudar. Hola, ¿cómo están? Me llamo Luis Carlos Urquizu Pinto y me dedico a la labor de enseñar niños de entre 6 a 11 años de edad. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que estos niños con dificultades de aprendizaje, pues hay varios autores que nos van a ayudar mucho a tratarlos, ¿no? Entre ellos está uno que me encanta mucho cuando los niños empiezan después de los 6 años, ¿no? Que está escrito por Silvia Durance y Vanessa Toinet. En educación hay muchas escuelas. Vanessa Toinet y Silvia Durance nos dicen que empezar de los niños después de 6 años, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos que ese niño de repente viene tarde a la escuela? Por ejemplo, te encontraste con un niño que tiene 8 o 9 años y recién va a aprender a leer y escribir y tal vez no hizo ni kinder. Entonces, lo que tú tienes que hacer primero es tranquilizarte. Claro que sí. Lo primero que tienes que hacerte es tranquilizarte. Aquí me gusta también otro, es David Bueno y Torrens. David Bueno y Torrens habla del cortisol, que los niños tardan en madurar. David Bueno nos dice que los niños genéticamente heredan las características de la madre y del padre, y de ahí de sus antepasados. Entonces es normal que algunos niños empiecen a caminar después, empiecen a hablar después, empiecen a leer después y también empiecen a escribir después. Y lo mismo nos habla Silvia Dorance y Vanessa Toinet. Ellas nos dicen que muchos niños tienen dificultades de aprendizaje porque han llegado tarde a la escuela y encima también pues tienen dificultades para agarrar el lápiz, tienen dificultades para pronunciar las palabras. Y lo más importante que nos dicen Vanessa Toinet y Silvia Durance es que estos niños tienen que llegar con un desarrollo del cerebro apto para lectoescritura. No se vale, digamos, que llegaron solamente porque llegaron, no, sino que tienen que llegar con un desarrollo previo. ¿Dónde se obtiene este desarrollo previo? En el kinder, en el prekinder, o sea, en el preescolar. Ahí donde tú parece que, ¿qué está haciendo mi hijo? No está haciendo nada. Para nada es muy importante. Porque cortar, saber cortar, corta arriba, corta abajo, corta a la izquierda, corta a la derecha, corta encima, en papel aquí abajo, a la izquierda, a la derecha. Y ahora aquí entra el proceso de asincerarse. Aquí me gusta otro libro que les voy a compartir. Bien, es este libro de aquí, se llama Consejo a la construcción de la fraternidad, que es un libro muy bueno, yo lo recomiendo leer, no tiene nada que ver con educación, bueno, sí, educación en valores. Y ahora, ¿por qué es importante esto? Porque vas a encontrarte con cada realidad que es muy diferente, es totalmente diferente, o sea, son cosas que no son iguales, para nada iguales. Aquí nos vamos a otro autor también, Lev Vygotsky, que él nos va a hablar sobre lo que es las zonas de desarrollo real, próxima y potencial. Él nos dice que el aprendizaje en la zona de desarrollo real está todo lo que tenemos que ya sabemos. En la zona de desarrollo próxima está lo que vamos a aprender solos, lo que luchamos por aprender. Y en la zona de desarrollo potencial está lo que me van a enseñar mis profes, mi mamá, mi papá, o algún otro compañero, amigo que tal vez sepa más, alguien que me pueda instruir. Eso es. Entonces, pues hace escalón 1, escalón 2, escalón 3. ¿Y qué pasa mucho en la escuela? Cuando estos niños con dificultades de aprendizaje ya están hereditarias, ya sea que no hicieron bien el preescolar, por problemáticas está en un grado tercero, ahí dice, si tú ves su boletín, su letra, aquí dice tercero, y el material que le han pedido es de tercero. Pero cuando tú lo vayas a empezar a conocer, vas a buscar los perfiles de salida que yo te los voy a dejar aquí, no como están en los libros, sino como yo lo veo, o sea, lo que tienen que aprender por año. Y este va a ser muy útil. Ahí vas a buscar qué sabe realmente hacer. Y donde te diga, digamos, no sé, está en tercero, pero ves sus habilidades están en primero, esa es uno de su zona de desarrollo real, está en primero. ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener un proceso de asinceramiento, como lo marca este libro de aquí, empezar a decirte la verdad y desde ahí van a empezar a mejorar las cosas. Entonces, esta es la propuesta de esta investigación que realicé
Yo partí desde las zonas de desarrollo real. Cuando veo a un estudiante, trato de averiguar las zonas de desarrollo real. Para empezar, al principio no sabía ni qué era eso. Yo me preguntaba, ¿por qué funciona? ¿Por qué extrañamente funciona esto? Y así empecé a recordar las zonas de desarrollo de Lev Vygotsky, ¿no? Y esto creo que me ayudó mucho, bastante. Me ayudó bastante mezclar ambos autores. En sí, los autores, la experiencia de trabajo, o sea, de ir a ver, este libro realmente se verifica en la práctica, implementémoslo a ver si funciona. Y entonces ahí te das cuenta que algunas cosas que te dijeron van muy bien y algunas cosas medio que no van tanto o casi no van. Entonces, lo que hice fue separarlos. Tú tienes que separarlos por grupos de nivel. Esto te va a permitir separar a los regulares, entre comillas, con los que son, a los que tienen bastantes dificultades de aprendizaje. Cuando tú hagas todo esto, entonces vas a tener el grupo uno, el grupo 2, pero ya marcados con sus zonas de desarrollo real. Ahora también hay varios matices. Nosotros pensamos, o sea, pues esa es una crítica al sistema educativo. O sea, ¿qué te dice en el libro? Tercero, cuarto, quinto, te dice por años, ¿no ves? Pero realmente las personas no somos así. Cuando te pasan una publicidad por Google o por Facebook o por TikTok, ¿cómo hace el algoritmo para mandarte los videos que tiene que mostrarte? O la publicidad que tiene que mostrarte, porque está personalizada. Ellos ya saben tus gustos, tus preferencias, el tiempo que tienes que hacerlo, qué es lo que te gusta a la mañana, en la tarde, en la noche, cuánto tiempo lo vas a ver, hasta qué hora lo vas a ver, cuáles son tus expectativas también, y eso se llama personalización, esto hacen las redes, lo personalizan. También en educación tenemos que lograr eso. Cuando nosotros personalizamos la educación, estamos mejorando. En cambio, en el sistema como es lineal, estandarizado. Queremos que todo sea igual. ¿Y por qué? Porque obviamente a mí me conviene que todos sean iguales, así todos los pongo en el mismo curso y gasto menos en salarios. Y aquí tenemos que convertir también, tenemos que llegar a entender este proceso. El sistema educativo apunta a dos cosas. La primera cosa es cobertura y la segunda cosa es calidad. Entonces, en cobertura te van a meter la cantidad de estudiantes que sean, contar de que haya cobertura. Y en calidad, ahí estamos nosotros, en el sistema de educación en Bolivia. Tenemos que empezar a mejorar en calidad, también en cobertura, más. Pero ahora ya hay que empezar a pensar más en calidad. Y en calidad estamos hablando ya no de estandarizar, sino de empezar a personalizar, que no quiere decir de que sea ni más ni menos. Por ejemplo, ¿quién es mejor, el ingeniero o el médico? Los dos son buenos. ¿Quién es mejor, el ingeniero, el filósofo, el lingüista, el, o el jurista? Los dos, todos son buenos, o el deportista o el artista, todos son buenos en su campo, es lo mismo. Nosotros tenemos que empezar a personalizar la educación y ya no estandarizarla. Cuando tú personalizas, bueno, eso es un tema aparte grande, digamos. Cuando tú empiezas a personalizar la educación solamente para estos niños, partiendo desde su zona de desarrollo real y dándoles materiales, entonces puedes ir desarrollando mucho más tus aprendizajes. Por ejemplo, en primero de primaria te van a llegar que apenas están empezando a leer las vocales y apenas agarran el dato, con dificultades de aprendizaje. Y eso, apenas. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Irte al siguiente escalón. ¿Qué pasa si yo de repente está en, no sé, en primero o en segundo? Yo le doy escalón de tercero. ¿Será que lo va a hacer? No lo va a hacer porque él sabe, ¿qué será que cada persona sabe? Esto lo puedo hacer y esto no. Y cuando tú dices esto está muy lejos, ya no lo haces. Entonces, ¿qué yo necesito hacer? Bajarle, 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 cosas de que le tenga. Aquí hay un peldaño, aquí está el siguiente peldaño. Y él diga, eso sí es alcanzable, lo voy a alcanzar. Y cuando él vaya a alcanzarlo, lo va a sentir una satisfacción personal de decir, yo sí puedo. Y cuando diga, no, no soy del partido. Y cuando llegue al otro, va a decir también, puedo, yo puedo hacerlo, ¿no? Va a decir, yo puedo hacerlo y eso le va a generar satisfacción, pero para eso tú tienes que conocer las zonas de desarrollo real, reales y verdaderas. Aquí te lo dejo en el link, ahí ve las zonas de desarrollo real. Yo tengo que preparar una actividad para el siguiente peldaño. Aquí va lo novedoso. Cuando yo particiono un curso en dos, es como generarme doble trabajo.
Y esto es, pues, pero si yo quiero ver respuestas reales, yo tengo que empezar a hacer ese trabajo. Entonces, una alternativa es prepararte un dossier de actividades. Un dossier es un folder donde tú vas a poner trabajos que encuentres en Internet, por decirte, fotocopias de impresiones de trabajos. Por ejemplo, si está en primero y lo que necesita, bueno, ya sabe las sílabas directas, porque yo ya se las enseñé. Entonces, ¿qué vendría después? Las sílabas inversas, ¿no ve? Tendrían las sílabas inversas. Entonces voy a ir preparando cantidad de material en sílabas inversas. No me tengo que saltar desde las sílabas directas a las sílabas, no sé, hasta una lectura de oraciones, hasta una lectura de trilíteras. Antes tendría que pasar por las inversas. Por decir, es un ejemplo. Claro que se puede igual pasar a las trilíteras, ¿no? Pero tal vez sea más sencillo hacer las inversas al principio. Es solo un ejemplo que doy en relación peldaño 1, peldaño 2, peldaño 3, peldaño 4 y así sucesivamente. No hagas que el niño salte de 2 en 2 o de 3 en 3 o del 1 al 5 o del 1 al 8 o del 1 al 10 porque él va a decir, no, yo aquí ya no. Y ese es el problema que se puede ver. Tú tienes que hacerlo secuencial y escalonado, gradual, en las zonas de desarrollo real. Y aquí tienes que sincerarte también y decirte, realmente, ¿en qué zona de desarrollo real está este estudiante? Y ahí donde esté, no sé, el peor de los casos te va a tocar bajar hasta kinder, pero vas a empezar a mejorar su zona de desarrollo real y va a ir mejorando poquito a poco. Preparas las actividades en el dossier que te estoy diciendo y las das. Entonces, eso te va a permitir hacer doble clase en una sola clase. Les dejas bienes con el grupo de dificultad siempre primero, empieza con ellos porque requieren más tiempo, les explicas, les haces un pequeño seguimiento con ellos, luego de eso los dejas solos y les dices, bueno, yo de aquí vuelvo en 20 minutos o en 15 o en 30. Mientras pasa esto, tú te vas con el otro grupo y le haces lo mismo, explicas el tema, que ya puede ser el multitexto que pediste, cualquiera sea la editorial, igual les explicas y vas dando el tema y les dejas con las actividades o con una tarea, ¿no? Cuando ya terminas todo esto, recién vuelves con el grupo de dificultad y les das la siguiente. Ahora también en esto podría ser mejor que escribas tu texto, ¿sí? Tienes que tener, es decir, en el editorial no te va a decir, ¿qué hace la editorial? Te lo estandariza. Le pone lo mismo nivel a todos. ¿Por qué? Porque es económico para la imprenta igual hacer los mismos tipos de impresión para todos. Imagínate si hicieran un libro para cada niño personalizado, la imprenta entraría en quiebra, pero da muy buenos resultados. Prueba a hacerlo tú y vas a ver que te va a funcionar. Entonces tú lo haces, o sea, digamos, preparas tu libro sabiendo que el desarrollo real, el próximo, ¿no? El desarrollo real del grupo de dificultades y el otro, el desarrollo real del otro grupo que está pues más avanzado y así les vas dando y vas mejorando. Ahora también sobre esto es importante que tú analices tus clases. No sé si esta idea de no tienes que anotarte tus clases por día como un diario de campo y decir esto me funcionó, esto no me funcionó, por qué funciona, por qué no funciona. Y eso ya te va a dar un conjunto de teorías para la siguiente clase donde tú vas a ir mejorando. Esta clase de ayer la voy a mejorar con la de esta clase de hoy, la voy a mejorar con las observaciones que hice ayer. Y así sucesivamente y vas a ir marcando ya mejor por dónde está yendo ese estudiante, o sea, cuál es su zona de desarrollo próxima y potencial, cómo se va desarrollando. Y ahí van a empezar a aparecer también algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, en la zona de dificultad vas a poder ver que algunos niños aprenden más y a otros aprenden menos, o sea, son más lentos. Y eso también ya es otro, es como entrar a otra individualización que te va a costar bastante, pero da buenos resultados. A mí me funcionó, yo te lo comparto esto, entonces trata de, importante, número uno, yo diría a sincerarte. Empieza por decirte la verdad. Número dos, busca las zonas de desarrollo real. Aquí te las dejo, aquí.
y búscalas, empieza a trabajar desde ahí y no les pidas que salten así grandes, sino pídeles uno a uno que ellos, los estudiantes se van a sentir bien porque están aprendiendo. Luego de eso, de que tú hayas hecho todo eso, prepárate un dossier de actividades en base a la zona de desarrollo real que ellos tienen. Si la zona de desarrollo real está aquí, entonces yo tengo que ponerla en el siguiente nivel de dificultad. Entonces ahí te lo dejo, espero que te haya servido. Comenta aquí en los comentarios, ya yo voy a poder leer y responderte para hacer retroalimentación. Hasta luego. Gracias.